Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a seguir con el tema de cómo comprar una casa. Hoy viendo ahí cómo podía demostrarle si comprar la casa financiada daba más negocio o seguir alugando y invertir dinero y ver cómo el dinero se va desarrollando y puedan comprar la casa a vista. Estos datos que les voy a ir dando son un ejemplo de cómo un amigo aquí brasilero que me dio una idea de cómo fue que compró la casa. Es una idea basada en hechos reales. Estuve sacando un poco de datos ahí de cómo invertir nosotros los extranjeros en una inversión que sea viable, que no corra riesgo, ya que hay muchos de nosotros que tienen miedo de invertir en el banco y el dinero lo puedan perder. También conozco muchos casos que sí han perdido el dinero. No sobre estas inversiones que les voy a estar dando, sino que se han metido en la criptomoneda. Les voy a estar poniendo unas tablas financieramente, cómo es más factible comprar una casa sin financiarla. Como siempre les digo, hay muchas formas de hacerlo. Personas normalmente los cubanos que conozco, todos me dicen que ellos van comprando las cosas financiadas. Yo soy ateo a estar financiando porque pagas el doble y un poco más que si compraras a vista. Tienes el dinero en la mano, tienes el poder del dinero, el dinero manda. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de ir al arroz con pollo, como digo, quería decirle que nosotros los extranjeros, especialmente los cubanos, queremos siempre tener el sueño americano metido en la cabeza. Y normalmente siempre estamos enredados con el lío de los financiamientos. Financiamiento, caballero, es para que lo cojan en serio. Financiar una casa o un carro, estás pagando un carro mayormente por 5 años. Estás preso, estás pagando, trabajando obligado y trabajando hasta además para poder pagar ese financiamiento del carro. La casa es un poco más complicada. De acuerdo a que con los datos que le voy a estar dando, financiamiento lo puedes llevar hasta 30 o 35 años. Vas a estar preso pagando ese financiamiento. Este video lo estoy haciendo para que tengan una mejor noción de cómo comprar. No quiero con esto quitarle la idea del financiamiento. El financiamiento es factible para muchas personas, pero para mí no presta. Bueno, ahora comenzaré. El ejemplo que le voy a poner es una casa que compró ese amigo brasilero. Le costó 200.000 reales. Bueno, 200.000 reales costaba la casa. Vamos a ver ahora en la tabla el financiamiento en cuánto se montó. Bueno, para financiar una casa, lo primero que tienen ahí, como están viendo aquí en la tabla, la casa cuesta 200.000, tiene que dar una entrada. Es un número, por lo que estuve viendo, un número bastante, lo cogen bastante de base, un 20%, que eso daría unos 40.000 reales de entrada. Y entonces financiaría el otro 160.000. El banco te pone 35 años, que es el límite total de pagar un financiamiento de una casa propia. Te pone 35 años, que serían 420 meses, 420 parcelas. El banco normalmente te da esa imagen de parcela
para garantizar la misma tónica que estuve explicando en el video anterior de raza verde amarela, para garantizar que el número que vas a pagar en esa parcela sea factible, no sea un número tan codicioso para ellos y sea más práctico y seguro de que le vas a poder llegar a pagar. El CET, ese que le estoy poniendo ahí, en su sigla, es el costo efectivo total. Deben tener tacto a la hora de negociar, porque cuando te hacen la primera propuesta, este CET no aparece. Te aparece el CE, que es el costo de efectivo, que es más nada que el porcentaje que ellos le montan arriba al dinero. Son los yuriños, esos, los impuestos pequeños, esos que están siempre regados de costo de administración, los costos que garantizan que se dé todo el proceso, que son algunos costos que incide el banco a la hora de gestionar todo el problema de la matemática y hacer el número total. En la primera simulación que van a hacer en el banco, ese CDT no va a dar, no va a ser CDT, va a ser C. Ahí ya cuando vaya a firmar el papel, sí va a aparecer el CDT. El primer C va a estar montado en 8 y algo. Ya cuando vean que van a firmar el papel, ya tienen el número total. Eso sería en la segunda simulación, ya después que el banco te aprueba el crédito. Ya se viene montando en 9 y algo. No debe llegar a 10. Ahí está también embebido el costo de la garantía de la aseguranza de la aseguradora que es la que va a asegurar la parte del banco, a asegurar su dinero. El banco va a hacer la simulación, se va a montar sobre, ellos tienen dos sistemas, el sistema PRICE, de la tabla PRICE y el sistema de la tabla SAC. Ahora le voy a explicar un poquito en qué se basa en estos sistemas. La tabla del sistema SAC significa sistema de amortiguación constante. Es donde empiezas a pagar las parcelas. Las primeras parcelas son bastante altas y, como el nombre de la tabla lo dice, va amortizándose y cada vez esas parcelas van bajando. Así que las últimas parcelas ya son bastante bajitas. Un detallito tanto importante es que él financió con la Caixa Económica como sistema financiero, como banco, ya que la Caixa Económica pertenece al gobierno federal. Y como está embebida en el gobierno, las tasas de euros son un poquitico más bajas que las otras instituciones, los otros bancos. Bueno, en esta tabla ahora van a ver ahí el total de dinero que van a pagarle al banco. Ya el total embebido ya con toda los euros y todo lo que debe pagar. Como ven, 412.583,81. Ese es el valor total, que es lo que le estaba explicando siempre, que pagan más del doble cuando van a financiar algo. Acuérdense que a este número hay que sumarle los 40.000 que dimos de entrada. Quedaría un total de 452.583,81. Ahora vamos a sacar como tal los euros. Bueno, ahora tenemos el dinero que es el dinero que han pagado además para mí, que serían de 252.583,01. Este dinero lo han pagado por estar financiando, porque
querer tener un bien antes de poder tener el dinero para comprar. Voy a demostrarle ahora cómo hacer la compra inteligente. Bueno, tienen que ver el dinero este que pagamos de más. Tienen que verlo como dinero de alquiler. Como un dinero que alquilaron al banco. Ahora vamos a basarnos sobre, no vamos a comprar financiado, vamos a seguir alquilados. Vamos a ver los números, qué es lo que dan y cómo invertir el dinero de forma de que vaya creciendo y ayudándonos a llegar al monto total que nos interesa. Acuérdense de que en esta compra inteligente que les voy a dar la idea, el alquiler debe ser un alquiler modesto, lo más barato posible. Vamos a buscar el alquiler y vamos a ver cuánto nos va a sobrar contra la diferencia de la parcela que deberíamos, en el caso de financiamiento, irle pagando al banco. Las parcelas al banco costaban 994,25. Yo busqué un alquiler poco modesto, puse un número de unos 700 reales por mes. Y ahí de entrada nos va quedando 994,25. Acuérdense que tienes en la mano los 40,000 pesos que ibas a dar de entrada en el financiamiento. Eso daría 4,294,25. Bueno, este dinero lo vamos a invertir, el dinero que nos quedó lo vamos a invertir todos los bancos lo tienen, la opción de inversión. Lo vamos a invertir, a mí es una de las inversiones más seguras que hay en estos momentos aquí en Brasil, que es el Tesoro Directo. Tesoro Directo, ¿qué cosa es? Tesoro Directo no es más nada, una inversión que hace la persona prestándole dinero al gobierno federal y por año te da 4,87%. Para mí es uno de los más seguros y es uno de los porcientos un tanto más alto que para la parte de inversión. Bueno, ¿cuánto da el dinero que uno va a ir invirtiendo? Ese dinero en un plazo de 220 meses, que viene siendo casi la mitad de las parcelas que deberían haber pagado en financiamiento, va a dar 191.747,30. Casi el dinero que estaba pidiendo el vendedor por vender la casa. Lo único que, como esto es dinero físico, efectivo en la mano, puedes negociar con el vendedor y no tienes que pagar los 200,000, porque le vas a dar 191,000, casi 192,000 pesos físico en la mano. El vendedor al momento va a aceptar. 220 meses equivalen a 18 años con 3 meses. Es el plazo que ya vas a tener el dinero para comprar una casa de 200,000 reales, que 200,000 reales es una señora casa, señores. Y 200,000 pesos, que en Brasil es dinero. Esta diferencia se la estoy dando por una casa que me dio la idea cuando estaba hablando con el socio brasileño de 200,000, y a partir de los 200,000 fue que saqué la idea. Si lo hacen con una casa de mucho menos valor, de unos 80,000, por supuesto que ese tiempo va a bajar porádicamente un bulto por ahí abajo.
no estaríamos hablando de 18. La cuenta que yo saqué eran de unos 7 años y pico. Esto es una idea que le estoy dando. Ustedes saquen su cuenta de la casa que quieren, el valor que quieren llegar y hacen su tablita y se planifican. Ahora, como yo soy avaricioso, seguí soñando un poco más. Supuestamente ya pasaron 18 años, ya tienes dinero a comprar la casa, pero sigues teniendo tu dinero todavía en la parte de inversión en el banco. Es decir, que el dinero que está invertido en el banco sigue ahí. 40.000, 4.000, 4.200 y pico pesos siguen metidos ahí en el banco. Vamos a ver, vamos a llevarlo a los 35 años que supuestamente íbamos a terminar de pagar la casa. Fíjale la tabla esta. La tabla esta es que los 700 pesos que pagamos alquiler ya no los vamos a pagar. Lo vamos a incluir más los 200 y tanto para llegar a una parcela de la que íbamos a pagar en el financiamiento. Y vamos a incluir esa parcela mensualmente en el banco sobre el mismo tipo de inversión que llevamos, que es el Tesoro Directo. Bueno, aquí tenemos los 994,28. Vamos a llevarlo por los 200 meses que nos faltaba por pagar supuestamente el financiamiento de los 35 años. Vamos a ver qué rendimiento. Y este es el número que va cerrando ya la ecuación de 275,626,98. Este es el dinero que ya que compraste la casa tienes para volver a comprar otra casa, para comprar otra cosa. Estamos hablando ya en un periodo ya sí, exacto de 35 años. Ven que las inversiones te ayudan. Este video lo he hecho para que se den cuenta que el financiamiento no da, no sirve, para mí no sirve. Muchos cubanos aquí me dicen, pero es que no tienes otra. Y digo, ya inventaré, pero financiar para mí no da. Es una solución para personas que están adaptadas, como digo, a la vida más monótona, más lo mismo con lo mismo. Y logran llegar. Yo soy una persona que soy un poco inquietante. Hoy quiero comprar un avión y mañana quiero sembrar un campo. Bueno, hasta aquí el video. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, un buen like si entendieron la ecuación. Si no, copien los números, llévenlo a una hoja o a una calculadora en el teléfono y saquen ustedes sus propios números. Nos vemos en el próximo video.